¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Hoy un invitado muy especial, de nuestro mayor afecto, amigo, un hombre intelectual formado en el derecho y con grandes responsabilidades en estos tiempos electorales convulsos que se viven no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Sin más preámbulos, permítanme presentarles al licenciado Gustavo Meijueiro, presidente del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca. Raúl, muchas gracias, muy agradecido por estar aquí y con todo tu auditorio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Gustavo. Pues vamos a entrarle a los temas. No sé ni por dónde empezar porque en el preámbulo estábamos platicando. Déjenme decirles que Gustavo es un experto en los temas de procesos electorales, bueno, obviamente, pero no solamente en los de Oaxaca, que ya son un reto organizar una elección en el estado de Oaxaca, pero también conoce los procesos electorales de todo el mundo y estábamos platicando precisamente que cada vez más los procesos electorales son más competidos, inciden más actores, más factores. Hay, sobre todo, además, actores externos a los procesos que le entran, ¿no? Hay países donde el narcotráfico, por ejemplo, tiene una presencia importante en zonas de algunos países, los grupos económicos, los grupos sociales, los radicales, los discursos maximalistas. Una visión, mi querido Gustavo, antes de ir al tema de Oaxaca y a la reunión que tuvieron reciente acá. Bueno, justo estábamos platicando que próximamente podremos observar un par de elecciones en América Latina que se van a llevar en los próximos días, súper interesantes. El próximo 20 de octubre llevará a cabo su elección presidencial en Bolivia, ¿no? Donde ahí en Bolivia aplica la segunda vuelta en caso de no haber un ganador contundente en la primera vuelta. La elección en segunda vuelta será en el mes de noviembre. Yeah. Y el próximo 27 de octubre también tendrá elecciones Argentina. La elección en Argentina tiende a estar muy interesante por el problema recién económico en el que ha caído Argentina. Y también elecciones en una posible segunda vuelta sería en el mes de noviembre. Pero sí, no, perdón. Y creo que algo que, más allá de lo que tú decías, algo que hay que observar es este fenómeno de la interacción a través de las redes También, sociales, ¿no? Y cómo el fenómeno de interacción a través de las redes, pues ha modificado todo este contexto de comunicación política y la forma en cómo los representantes y los que aspiran a ser representantes tienden a interactuar con los representados o con la ciudadanía, ¿no? Creo que un ejemplo de ello que hemos visto recientemente pues es el recién electo presidente de El Salvador, ¿no? Nayib Bukele, que ha sido considerado como el primer presidente millennial y que recientemente en Naciones Unidas se tomó la primera selfie y una foto que le dio la vuelta al mundo, y un presidente que está llamando la atención por su peculiar forma de organización y de comunicación con la ciudadanía a través de las redes sociales. Porque además él es muy joven. Él es muy joven, es un presidente que ha de andar por los 30, sí, ¿no? Sí, apenas se lo rebasa. Y que ha incluso mandado formas de gobernar a sus secretarios a través de las redes sociales. Creo que, creo que el fenómeno de las redes sociales es algo que está incidiendo y es algo que tendremos que observar en América Latina. No, pero además estos dos procesos que tú estás planteando, tanto el de Bolivia como el de Argentina, pues tienen sus características. Yo recuerdo, porque todavía anda ahí Evo Morales con un buen nivel de aceptación dentro de la población, por una parte, pero yo recuerdo cuando recién había entrado, que allá por el 2007, que recién había él ganado la elección, la primera, su peculiar forma de gobernar, ¿no? Él es un presidente que viene de indígenas, 100%, de una de las etnias indígenas de Bolivia, y me tocó a mí en aquella ocasión presenciar, en la televisión obviamente, su primer informe. Entonces era ante la asamblea, era una mesa donde estaban representados precisamente los indígenas, los senadores, los
el Congreso de Bolivia, y él tenía sus hojas acá y le hacía así con el dedo y las pasaba, iba leyendo. Bueno, realmente cada país tiene sus propias características, pero ahí está. Y ha tenido que hacer algunos malabarismos legales para poder ir por más tiempo en la presidencia. Y lo que pasa en Argentina, bueno, pues después del kirchnerismo, de toda esta confrontación que también se dio con Cristina Kirchner, de la gestión que ella realizó, un gobierno, el actual, totalmente con una visión diferente de gobernar. Es decir, de alguna manera también la derecha ha ido ganando espacios en algunas partes. Lo mismo pasó en Brasil, ¿no? Con Bolsonaro. Con Bolsonaro. Interesante, ¿no? No, interesante. Y lo que veremos es si la ciudadanía, tanto en Bolivia como en Argentina, le da nuevamente el voto de confianza. Sí. Porque tanto Evo en Bolivia como Macri en Argentina pues están postulando nuevamente para la reelección. Sí, y bueno, y luego viene la americana, ¿no? Que ahí está también el tema de Trump. A ver qué pasa. Esperemos, veremos qué veremos qué pasa y este proceso todo este año y el que viene para la elección de las elecciones en Estados Unidos van a ser muy interesantes por el proceso de juicio político, que le están haciendo a Trump en la Cámara de Representantes. Que es complejo, ¿no? Es complejo que llegue a darse. Es muy complejo, pero sin duda tiene sus repercusiones en el ámbito político. Sí, ¿no? Sin duda. Algunos piensan que el impeachment no se dará, pero sin duda todo este proceso con el que va a durar, pues sin duda tendrá alguna incidencia en la percepción de la ciudadanía y en sus preferencias político-electorales para el siguiente año. Porque ya se dio un caso, o ha habido 2 casos, lo comentábamos también hace un rato, fuera de cámaras, de 2 casos en Estados Unidos por ser una elección indirecta vía colegio electoral, donde quien tiene más votos no llega a la presidencia. Eso es interesante y tal vez explicarlo un poquito, porque a diferencia de lo que vemos aquí en México, en donde el ganador a la presidencia es elegido por el voto directo, ¿no? Y electo por la mayoría, en Estados Unidos es una elección indirecta. ¿Sí? Es una elección donde primero la ciudadanía vota y elige a quienes van a ser los representantes en un colegio electoral, y ese colegio electoral es el que elige al presidente de la República. Normalmente en Estados Unidos no había habido ningún problema durante más de cerca de 200 años de tener este proceso, este modelo electoral, porque quien tenía la mayoría de los votos ganaba la mayoría del colegio electoral y se decidía. Pero únicamente ha habido 2 veces en la historia de los Estados Unidos en donde la mayoría de los votos la ha tenido un candidato, sí, y la mayoría del colegio electoral la ha tenido otro, ¿no? Es así que en las elecciones del 2000, Al Gore tiene la mayoría de los votos, pero no tiene el colegio electoral. Entonces el colegio electoral elige a George Bush. George Bush es el primer hijo, sí, es el primer presidente de los Estados Unidos que es presidente no teniendo la mayoría de los votos, pero completamente legal por la forma de elección de Estados Unidos. A ver, pero ¿qué tan legal? Porque mucho se ha hablado sobre precisamente cómo se manipuló en Florida. ¿Fue en Florida? En Florida, donde gobernaba el hermano de George Bush, Jeb Bush, ¿no? Jeb Bush. Gobernaba, y se hablaba mucho de una manipulación precisamente que llevó precisamente ese resultado en el colegio electoral. Incluso hay una película que la estelariza Kevin Spacey sobre el tema, ¿no? Es buenísima. Es muy buena. Pero más allá de alguna forma de la especulación y todo lo que en su momento no se pudo comprobar, la ley americana sí lo establece, lo permite, ¿no? Y de tal forma que pues en ese momento lo que sí tenemos, más allá de la especulación que hay con el caso de Florida, lo que sí tenemos la certeza es que Bush no tuvo la mayoría de los votos y fue electo presidente de los Estados Unidos por la vía legal que ellos tienen para elegir presidente de la República. Mismo caso ahora con Trump. Y Hillary. Y Hillary Clinton. Hillary tiene... Y fueron un buen número de votos los que tuvo más. Hillary tiene la mayoría de los votos, sí, más no así la mayoría del colegio electoral, ¿no? Y pues es presidente Donald Trump. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lástima que ya mi candidato, bueno, entre comillas, yo no voto allá, pero mi candidato era Sanders, ¿no? A mí me cae muy bien ese tipo
pero creo que lo acaban de operar, ¿verdad? Tuvo algún problemilla. Quién sabe si compita por la nominación demócrata, ¿no? Pues Va a estar bueno. para los que nos gusta un poco todo esto de los procesos electorales en el mundo, creo que es recomendable darle seguimiento a todo lo que a todo lo que está pasando, y efectivamente las elecciones primarias en Estados Unidos, lo que se empieza a dar en medio de este proceso del impeachment contra Donald Trump, sin duda será interesante, y sin duda pues tendrá sus consecuencias en la elección de presidente de los Estados Unidos el próximo año. Y ya nada más para terminar, lo que también comentábamos, es evidente que Trump de todas maneras tiene una base electoral muy fuerte, ¿no? Es un buen populista de derecha. Pues yo más bien diría, no sé si sea populista de derecha, pero yo lo que sí diría es que tiene un sector de su electorado, sí, que es el republicano, muy bien segmentado, y su política pues va muy en consecuencia, sí, con el electorado que lo apoya. Consolidándose. Pues suele suceder en otras partes también, ¿no? Dicen. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar aquí a los temas más locales, más nacionales. Recién, la semana pasada, hace algunos días hubo una reunión nacional en Oaxaca, donde se reunieron los secretarios de los OPLES nacionales. Vino también un consejero del INE nacional que intervino. Tú estuviste presente, el gobernador de Oaxaca dio un discurso interesante sobre los temas de la democracia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde va? Porque hay mucha especulación en cuanto a que es factible que haya una tendencia a que los OPLES locales desaparezcan y esto se concentre en el INE, y se especula, se dice, hay propuestas. Pero a ver, el presidente del OPLES Oaxaca, ¿qué opina? Tuvimos una reunión muy interesante, efectivamente, la semana pasada, en donde se formó un colegio de profesionales electorales, ejecutivos electorales de la República Mexicana, que está conformado por la conjunción de los órganos ejecutivos de las 32 entidades federativas. Y en esta reunión vinieron las gentes ejecutivas del INE, el secretario ejecutivo y los directores ejecutivos del INE, y vinieron un par de consejeros, Marco Baños y Benito Nasif, estuvieron ahí con nosotros en esa organización. Sí. Resultó electo, por cierto, el secretario ejecutivo del Instituto Estatal de Oaxaca como presidente de este colegio de profesionales, y tiene, ¿no? Luis Miguel Santibáñez. Y el colegio, que diríamos es tu segundo de a bordo. Es el secretario ejecutivo. En términos de operación dentro del instituto. Exacto, es correcto. Y esta asociación es muy importante a nivel nacional porque es la primera en su tipo que se forma, pero es con el objeto de poder compartir y mejorar experiencias entre los 32 institutos estatales electorales en el modelo de coordinación que tenemos con el INE para llevar a cabo los procesos electorales locales. Creo que los trabajos que se realizaron y los que vendrán a realizarse sin duda sumarán para que el sistema nacional electoral, formado en su conjunto por los institutos estatales locales y el INE, pues vaya perfeccionándose. Y lo que apuntas creo que es muy, muy interesante porque ha estado en las posibles mesas de discusión dentro del análisis de una reforma electoral amplia. Uno de los temas que mencionabas es que los institutos estatales electorales desaparezcan y que el modelo electoral se concentre en el Instituto Nacional Electoral. Y una de las cosas muy importantes que vinieron a decir los consejeros nacionales, y yo creo que algo de los que nos quedamos, es que en este momento el INE no podría hacerse cargo ni tiene la capacidad para desarrollar las elecciones locales en las 32 entidades federativas. Este modelo de concentración de las actividades de los OPLES en el Instituto Nacional Electoral está basado en el falso argumento de que habría un ahorro por la supuesta duplicidad de actividades. Creo que quienes conocen bien el modelo electoral podrán advertir que no hay duplicidad no hay duplicidad de actividades, y que al contrario, el INE, para poder desarrollar las elecciones locales en las entidades federativas, tendría que crecer mucho, lo que parece que en los estudios que se han realizado
vendría a tener un costo mayor del que actualmente se tiene. Independientemente de eso, creo que es bueno considerar que cada una de las entidades federativas tiene sus propias particularidades, tiene sus propios sistemas, y que se tiene que adaptar a las particularidades de cada una de las entidades federativas. Por ejemplo, el caso de Oaxaca. No, es que es emblemático, perdón que te interrumpa, no sé si a eso vayas, pero el tema de los usos y costumbres y las elecciones por partidos. Es único. Es único en el modelo electoral nacional porque es la única entidad en donde existen los dos sistemas, los dos modelos igualmente válidos. Sí, igualmente válidos, reconocidos. ¿no? Reconocidos por la Constitución, por la ley, para elegir a las autoridades municipales, ¿no? Entonces, tan válido es un sistema como válido es otro. Y aquí, esta dualidad de sistemas no se tiene en ninguna otra entidad. Cierto. Por lo que entender los sistemas normativos indígenas o los usos y costumbres en el marco de la elección de las autoridades, creo que es la única entidad en donde se tiene más desarrollada una visión de pluralidad jurídica y de multiculturalidad, como tiene que ser abordado en su conjunto el análisis de estos puntos, y eso no se tiene en otras entidades. Sería muy complejo. Y menos a nivel nacional en un instituto que ve de otra forma los procesos electorales. Y porque además cada entidad, como tú bien lo apuntas, tiene sus propias características. Ya lo desarrollaste con el sistema de usos y costumbres, pero incluso las mismas sociedades actúan de manera diferente, las tendencias políticas, los grupos que interactúan, hasta las visiones. Pues ya ves lo que pasó en Baja California, ¿no? De que ahí hubo un cambio en el Congreso para el tema de la elección del gobernador, ampliar... Bueno, esos temas, de alguna manera, todo eso repercute también en un proceso electoral. No, sin duda. Y creo que cada una de las entidades federativas, independientemente de que concentra características generales con base, como está en la ley, los principios de certeza, equidad, igualdad, legalidad, etcétera, ¿no? Creo que cada una de las leyes locales, atendiendo a las particularidades locales y a la cultura política y particular de cada entidad, tiene sus propias características, ¿no? Hay entidades que eligen un cuarto nivel de gobierno, por ejemplo, no en todas las entidades, pero hay un par de entidades que eligen un cuarto nivel de gobierno. Hay entidades que desarrollan su proceso electoral de forma distinta. Por ejemplo, nosotros aquí en Oaxaca, a la hora de que por partidos políticos elegimos a las autoridades municipales, la autoridad municipal se forma o se inscribe en una sola planilla. Sí. En donde el primer concejal es el candidato a presidente, ¿no? El segundo concejal es el candidato o candidata a síndica, y así los candidatos a regidores, y todos votamos en una sola boleta. Hay otras entidades en donde votan diferente el primer síndico y el cuerpo colegiado que integra el cabildo municipal. Es decir, nosotros lo hacemos por una boleta, en otras entidades se integran dos boletas de forma distinta. O sea, son características que nos hacen elegir a las autoridades de forma distinta, pero también con base en cómo se ha venido formando la cultura política y las características para elegir a las autoridades en cada una de estos ayuntamientos, de los más de 2,000 municipios que integran el país, de los cuales aquí en Oaxaca nada más tenemos 570. 570. Todo un reto, Gustavo. ¿Cuántos años tiene ya al frente del instituto? Acabamos de cumplir 5 años al frente del IEPCO. ¿Terminas en 2 años? ¿En 2 años, diríamos? Es correcto. En octubre del 2021, después de la elección intermedia del 2021. Y además del referéndum del presidente, para ver si sigue. Bueno, después del 2021, en octubre del 2021, es cuando yo terminaré este encargo después de las elecciones del 2021. Por cierto, que ya estamos preparando desde el IEPCO la organización que nos toca desarrollar para las elecciones del 2021. Del 2021. Complejas además en todo el país. Yo creo que ya no hay elecciones fáciles. Esa es una gran fortuna, ¿no? O sea, fáciles desde el punto de vista de cuando había un partido único, pues que ya casi las tendencias estaban definidas. Logísticamente, preparar organizar una elección, el reto logístico es muy complejo.
y con esta nueva coordinación entre las autoridades que se tiene que desarrollar es doblemente complejo. Pero afortunadamente lo que también observamos es que, mira, hoy día casi con cualquier elección es muy interesante porque desde el principio no se sabe quién va a ser el ganador, ¿no? O sea, son elecciones en donde los candidatos son más competitivos, hay partidos que tienen diferente nivel de competitividad, claro. Y hoy día no se tiene la certeza de quién va a ser el candidato o candidata ganador o ganadora, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas que hace en mis juventudes, y estoy seguro que en las tuyas, era diferente. No, sí, ya sabíamos de antemano quién iba a ser y quién iba a ganar, ¿no? Es decir, pero yo creo que esto es bueno para la democracia, son procesos democráticos que se han venido consolidando. Yo creo que en nuestro país no ha sido fácil, ha sido todo un proceso de aproximaciones sucesivas. Yo creo que el 88 tuvo mucho que ver, bueno, yo diría que desde el 68, cuando se reivindican conceptos democráticos, independientemente que no había planteamientos de carácter electoral en el movimiento, pero se va tomando una mayor conciencia de participación, de involucrarse. El 88 sin duda electoralmente fue un parteaguas, de ahí surgen las reformas electorales fundamentales. Creo que hubo dos muy importantes, la primera, el 89, que la impulsa Carlos Salinas, esa es la realidad, en la Comisión Federal Electoral, que de ahí sale precisamente el IFE, se ciudadanizan los órganos electorales, entra el tema del financiamiento, de una mayor equidad en la construcción de los espacios democráticos, de la participación de los partidos, y así ha venido avanzando. Creo que lo que tú dices es muy cierto. El modelo electoral que tenemos ahora, construido con una base en la desconfianza, ¿no? Sí. Hay que decirlo, y construido principalmente por la desconfianza de quienes perdieron las elecciones en sus diferentes momentos. Creo que no lo podríamos entender si no es por la conjunción de dos cosas. Tú mencionabas el 68, el 88, que fueron de alguna forma, no lo podemos entender con una conjunción de movimientos sociales y resultados electorales. Sin duda el movimiento del 68, no podríamos entender los resultados de la elección del 75, del 76, en donde compite nada más un candidato. Un solo candidato, ¿no? Y que todos estos movimientos que se desarrollaron del 68, el 71, que origina de alguna forma la elección del 76, en donde solamente se presenta un candidato, y da pie a la primera reforma en donde se empieza a liberalizar el sistema donde existía un partido hegemónico, que es la reforma del 77, que permite los diputados plurinominales, ¿sí? Que fue con la primera apertura. Pero después de la reforma del 77 viene diferentes reformas, ¿no? La del 85, la del 89, la del 91, que no se pueden entender si no es con la elección del 88. Claro. Y el 88 tampoco se puede entender así si no es con el sismo del 85. Entre otras cosas, la reacción social, el enojo, las condiciones. Y yo agregaría algo más. La reforma del 94 y 95 a partir del levantamiento zapatista. Es correcto. Cuando se instala la Mesa de Barcelona, ¿no? Que ahí entra y hay todo un movimiento convulsivo en el tema electoral. Entonces, como tú dices, para entender esta evolución de las reformas electorales y del modelo electoral que actualmente tenemos, pues habría que verlo a la luz principalmente de los movimientos sociales que ha habido en el país, del resultado de las elecciones, pero hoy por hoy creo que lo que tenemos es sin duda un modelo diferente que permite una mayor competitividad en las elecciones, que permite no saber quién en realidad va a ser el ganador de una contienda, y permite tener a la ciudadanía libertades que no teníamos hace algunos 20 o 30 años. Y mejoró mucho la calidad de la democracia en nuestra país. A mí me tocó estar cerca en el 94-95 de las negociaciones de la reforma, porque yo estaba
era colaborador cercano de Porfirio Muñoz Ledo, que fue uno de los negociadores que se sentó en la mesa de Barcelona, llamada de Barcelona porque había una oficina de Carpizo, que era el secretario de Gobernación, que estaba en la calle de Barcelona. Y la verdad hay muchas anécdotas en torno a ello. Otro día nos las echamos, ¿no? Con gusto. Entonces, te agradezco mucho tu presencia, Gustavo, aquí en Sin Censura. Algo que quisieras agregar, siempre es muy grato platicar contigo, man. Pero bueno, ¿algo que quieras agregar? No, únicamente agradecerte el espacio y un saludo muy grande a todo tu gran auditorio que sigue tu programa, y felicidades por este éxito que ha tenido en Regeneración. Creo Gracias. que es un gran esfuerzo. Gracias, Gustavo. Amigos, ya saben dónde es, a qué hora es. Nos vemos pronto. Buenas tardes.